Buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mateo Rodríguez Fierro y en el día de hoy para el curso de Administración de Base de Datos, este sería el último corte, la última actividad. En esta se compone de dos partes, ya les muestro. En este caso sería lo siguiente. Entonces, pues bueno, las evidencias, sustentar los productos de la evaluación, un informe con normas APAS, que es lo que se va a enviar en PDF, exportar el modelo relacional, que es lo que también se va a enviar, el script SQL que se utilizó para crear el procedimiento de almacenado, eso lo voy a enviar también, el script SQL para las sentencias utilizadas para el trigger, el script SQL con las SQLs utilizadas para crear los usuarios, roles y asignación de permisos, lo que les voy a mostrar ahora mismo. Y el enlace, el del video, que pues va a estar en YouTube. Entonces, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Se tuvo que hacer esta base de datos, algo similar a la vez pasada. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que se hizo? Se hizo una tabla de pacientes, médicos, cita, tratamiento y consultorio. Algo pues relacionado a lo que está en esta tabla. Después diseña y desarrolla un procedimiento almacenado y soluciona alguna problemática, en este caso de estudio. Diseño y desarrolla un trigger que soluciona alguna problemática del caso de estudio. Después creamos usuarios y roles y les damos los permisos a la base de datos. Perfecto. Entonces, este sería el tercer punto. Quitemos eso. Entonces se crearon las tablas. Crea la tabla si no existe. Y pues bueno, entonces sigamos con esta parte. Diseñe y desarrolle un procedimiento almacenado que solucione alguna problemática en el caso de estudio. Entonces pues este era un ejemplo que tenía. Entonces identifique esta problemática. La entidad de EPS necesita saber el número de pacientes que ingresaron al servicio en un rango de tiempo variable y se debe ejecutar cada vez que el usuario lo requiera. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Necesitan saber cuántos pacientes se han entrado al sistema en el último mes, en el último año. Entonces, podemos hacer eso. Vamos a primero añadir la información de prueba de los pacientes, información pues falsa. De ahí lo que tuve que hacer, pues probando, me tocó eliminar el procedimiento que tenía antes, porque lo había puesto de forma incorrecta. Y ya entonces de ahí volví a generar el procedimiento en el que tiene dos parámetros. El momento de entrada, el número de pacientes, el start date y el end date. ¿Para qué se utiliza el start date y el end date? Este se utiliza para poder saber el número de pacientes entre un rango de tiempo en la fecha de creación, o sea, en el momento que ingresaron al sistema, que es una columna adicional que añadí. Entonces, llamando esto de aquí, vemos que pues va a dar 2. Entonces, como son datos de prueba, entre el 2020 al 2023, en este caso 3 años, eh, solo hubo dos fechas de creación. Entre el 1 de enero de 2023 al primero de enero, entre el 1 de enero del 2020 hasta el 1 de enero de 2023. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Si vemos aquí el número de pacientes, em, vamos a ponerlos por fecha de creación. Listo, entonces pues va a tomar estos dos de acá. Este, como es de unos meses después, pues no lo va a encontrar. En cambio, él va a encontrar estos dos IDs de entre el 2020 y el 2021. O sea, para esta EPS hubo dos registros o dos pacientes nuevos entre estos 3 años. Obviamente, pues con más información se puede dar un análisis más concreto. Esto sería un caso de prueba. Esto se podría utilizar en el caso, si vamos a utilizar la base de datos de MySQL, podemos crear estos procedimientos cada vez que, por ejemplo, el usuario quiera hacer un análisis dentro de una interfaz gráfica, desde la web o de forma interna también.
puede crear podemos crear este procedimiento y hacer una abstracción para para que el usuario pueda tomar su análisis en relación a lo que estamos encontrando en la base de datos. Y esto se puede expandir a mucho más en relación a qué tan grande es la base de datos, cuáles son los datos que necesita el cliente, el usuario, entre otras cosas. Ahora, después ahora nos toca diseñar y desarrollar un trigger que solucione alguna problemática, en este caso de estudio. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que hice? Tal vez no se vea en el diagrama, pero está esta nueva tabla llamada traza médico. ¿Qué es lo que hace traza médico? Hace una actualización, o bueno, revisa por cada cambio que se haga en base de datos a un registro, actualiza, crea un trigger que traza el momento que se hizo la actualización de esta información. Ahora, les voy a mostrar cómo lo hice. Se insertó un dato de prueba de un médico, se creó la tabla y se creó un trigger. En este trigger, por ejemplo, se actualizó. Entonces, después de una actualización en médico, para cada línea, insértame en la tabla de traza médico el nuevo ID y la actualización. Entonces, como podemos ver, en este caso, ya lo hice para el primero, que sería traza médico, el primer dato. Y podemos hacer esto también para el segundo, que es uno que ya tengo. Entonces vamos a cambiar de doctor de R a doctor, en este caso, como un cambio. Listo. Entonces ya con eso ya queda esta parte. Y miramos aquí la traza. Viendo aquí este cambio, ahí vemos que se hizo un nuevo ID autoincrementado, un ID de médico 2, y se hizo la actualización a las 7:56 de la noche. Teniendo en cuenta esto, podemos crear un trigger y un procedimiento para resolver un caso de negocio. En este caso era saber qué es lo que está pasando, cuáles son los cambios que se están haciendo y dar un historial para el cliente sobre cualquier cambio que hizo el médico a su perfil, entre otras cosas, que esto se puede expandir para otros procedimientos, para otras acciones dentro del sistema. Finalmente, en la actividad 2 se crean los usuarios que se consideren necesarios y deben de tener acceso al sistema para realizar algunas acciones. Entonces cree los roles de usuario, descríbalos y otorgue privilegios a estos roles. Entonces pues cree los usuarios, cree el rol, por ejemplo para los admins les deje hacer select, insert y update. Lo mismo para los superadmins de la EPS, y para los médicos simplemente lectura, en este caso. Lectura y actualización. Update. Listo. Ahí ya se actualizó. Vamos a ponerlo otra vez acá. Listo. Listo, ya quedó. Entonces ya con eso, si le damos las credenciales a un médico, va a poder hacer actualización de sus datos personales, además de poder revisarlos. Y en el caso de los administradores, pueden actualizar, insertar y seleccionar la información. Eso se puede cambiar, y en una base de datos real pues quedaría estos privilegios relacionados a los usuarios que están conectados a la base de datos. Listo. Entonces eso sería todo. Eso sería la actividad 1 y la actividad 2 para el tercer momento. Y pues bueno, muchísimas gracias por la ayuda.